Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Gracias a Dios por el privilegio que nos da de estar aquí, ¿verdad? Y porque podemos seguir aprendiendo de su palabra, de su palabra. Justo estamos aprendiendo en la carta de Pablo a los Efesios. En la carta de Pablo a los Efesios, como Pablo resalta que Cristo dio 4 clases de hombre a la iglesia de Colosas para que sea edificada. Cristo dio 5 clases de hombre a la iglesia para que sea edificada. Y fuimos viendo el domingo, vimos 3 clases de hombres que Cristo dio a la iglesia. Y fuimos mencionando uno por uno y empezamos mencionando que este verbo comienza diciendo constituyó, indica una acción, pero esta acción requería una autoridad. Y esa autoridad Cristo la tuvo en el momento. Bueno, menciona Pablo, decide resaltarlo, que Cristo bajó a las profundidades de la tierra, luego subió, y esto demuestra la autoridad que tiene Cristo. Demuestra la autoridad que tiene Cristo, incluso para constituir hombres como apóstoles. Apóstoles enviados, mensajeros, con palabra específica, para fundamentar la iglesia, para fundar la iglesia, y tenían que ser testigos oculares de Cristo. Y concluimos en cuanto a los apóstoles, que a la fecha, o sea, hoy en día no existen, o no hay más apóstoles. No hay más apóstoles. Luego hablamos de los profetas, que también eran mensajeros, pero que también revelaban la palabra de Dios para confirmar la doctrina de los apóstoles, para decir lo que Dios tenía que decir a la iglesia. Y esos eran llevadores de la palabra de Dios, y Dios les revelaba la palabra directamente a ellos. Hablábamos que concluíamos con la posición tradicional en la que nosotros estamos, dentro de la cual nosotros estamos, y decimos que el oficio del apóstol hoy en día ha cesado, porque su tarea era fundamentar la iglesia, establecer la iglesia, o traer verificación de parte de Dios sobre lo que los apóstoles habían dicho. Y además que el canon bíblico ya está cerrado, ya está completado, como dice Hebreos 1 y 2. Entonces, a la fecha hoy en día tampoco tenemos profeta. Luego mencionamos los evangelistas. Los evangelistas, que también significan portador de mensaje, portador de buenas noticias, o mensajero del evangelio. Les decía, aparece 3 veces esta palabra evangelista en el Nuevo Testamento, y no sé si usted lo confirmó, si leyó el Nuevo Testamento, pero solo aparece en Efesios, en Hechos y en Timoteo. Los evangelistas son personas llamadas con un don especial para compartir el evangelio. Su función es predicar el evangelio, fortalecer la iglesia y enseñar y animar a otros a compartir el evangelio. Nos preguntábamos, ¿los evangelistas existen hoy en día? Decíamos, sí existen, porque sigue habiendo la necesidad de llevar el evangelio, la palabra de Dios. El ministerio del evangelista sigue vigente, y de hecho que
bueno, como parte de la conclusión, decíamos que no se limita como los dos oficios anteriores, apóstol y profeta, no se limita solo a hombres, sino que también para mujeres. Entonces el evangelista es alguien llamado a proclamar el evangelio con pasión y claridad y a enseñarles a otros esto del evangelismo. Ahora, el versículo 11 es el que nos mencionó estos tres hombres que ya vimos de Efesios 4. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. ¿Y qué sigue, hermanos? A otros pastores y maestros. Para empezar, quiero que noten ustedes que antes de cada oficio había la palabra otros, unos y otros. Por ejemplo, miren, el versículo 11, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, pero solo antes de la palabra maestro no tiene ese unos o otros, sino que tiene una I. Tiene una I. ¿A qué nos lleva esto, hermanos? A pensar de que el oficio que menciona ahí es uno solo. Aunque aparece en dos palabras, es uno solo. Pastores y maestros. Pastores y maestros. Y si nosotros lo estudiamos del griego, si nosotros lo estudiamos viéramos el griego, el idioma original en que fue escrito esto, miráramos que está como en una sola palabra, como un solo oficio, como un solo oficio. Tiene algo ahí que los une, ese I los une y los hace uno solo. Además vamos a estar viendo por qué creemos que este es un solo oficio. En Efesios 4:11, pastores y maestros están unidos en un solo término, lo que indica que estos dos roles son inseparables en la vida de la iglesia. El pastor no solo guía y cuida al pueblo de Dios, sino que también es responsable de enseñar la palabra de Dios de manera que los creyentes crezcan espiritualmente. La enseñanza de parte de los pastores, y como mencioné, ¿quiénes son los pastores? ¿Quiénes son los pastores? Son los responsables de guiar y cuidar al pueblo de Dios. Cuando nosotros leemos pastores en esta palabra, Pablo hizo referencia directamente al oficio que tenía un hombre de cuidar ovejas, de guiarlas para que fueran por un solo camino, y cuidarlas. Hace referencia directamente al oficio de cuidar animales. Pero nosotros no somos animales, ¿verdad? Pero a eso hizo referencia Pablo, a esas personas que cuidaban y guiaban. Entonces, además, el pastor tiene la enseñanza como un requisito en la iglesia. En el Nuevo Testamento resalta la importancia de la enseñanza de parte de los pastores en la iglesia. Y esto no se limita solo al que nosotros hemos titulado como pastor, sino también esto es del obispo y del anciano. Que más adelante Pablo en los Corintios, en Timoteo, en Tito, habla
de estos hombres y reduce a una sola palabra lo que es pastor, obispo, anciano, y hay otra palabra, presbítero. Es un solo. Así que lo que es requisito de enseñar no solo es para el pastor, es para los ancianos y para los obispos, para los presbíteros. Así que acá en la iglesia tenemos ancianos. El pastor, en este caso el pastor Armando, parte de los ancianos como le llamamos iguales, pero él es el que lleva la voz entre los ancianos. Es el que lleva la voz entre los ancianos. Esto lo vamos a ir comprendiendo y lo vamos a ir estudiando bastante más adelante, ¿verdad, hermano? Cuando va a haber un tiempo directamente con este tema, porque es algo que ASIECA también está enseñando bastante ahorita en lo que es las asambleas del ASIECA, del Consejo del Centro. Es algo bastante enseñado, pero este requisito de enseñanza es tanto para el pastor como para los ancianos. Y en las cartas, como le mencionaba, a Timoteo, de parte de Pablo, a Timoteo y a Tito, se incluyen requisitos específicos para aquellos que sirven como líderes espirituales en la iglesia. Y vamos a ver este pasaje clave, y aquí vamos a encontrar cómo es que llegamos a la conclusión también, aparte de que de ver esta palabra en el original, en el idioma original. Pablo, a través de lo que le habló a Timoteo y a Tito, nos confirma esto. En la primera carta de Pablo a Timoteo, vamos a ir a la primera carta de Pablo a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Pero es necesario, hermanos, que el obispo, ¿quién es el obispo? El pastor, ¿y quién más? Y los ancianos, como el oficio encerrado en esta sola palabra, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, y ¿con qué termina este versículo? Apto para enseñar. Hermano, y esto no es como que si queremos. Esto no es como que se pone en opción. Mire, ¿cómo lo dice Pablo? Es necesario que el obispo sea. Cuando dice sea, habla de algo que está haciendo y lo será mientras está en el ministerio, y si es posible hasta que el Señor lo lleve o hasta que el Señor venga. Sea, y comienza a decir irreprensible, y es como que los que ven que en este caso deberían ser los ancianos, cuando están viendo un nuevo prospecto de anciano, deberían hacer lo que llamamos un checklist, o hacer una fila de estas palabras, ir viendo. ¿Es irreprensible? Sí. ¿Es marido de una sola mujer? Sí. ¿Es sobrio? Sí. ¿Es prudente? Sí. ¿Es decoroso? Sí. ¿Es hospedador? Sí. ¿Es apto para enseñar? ¿Qué tal que dijéramos en la última, que dijéramos no? ¿Podría ser pastor? ¿Podría ser anciano bíblicamente? ¿Qué dicen ustedes, hermano? Miren, dice, es necesario que sea. Y vamos a ver, cuando veamos el por qué estamos enseñando esto, que es edificar. El anciano es necesario que sepa de la palabra de Dios y sepa enseñarla. Entonces, hermano, el que
quiere ser pastor, y Pablo así comienza esta palabra que acabamos de leer: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es algo buenísimo, pero si lo está deseando y no sabe enseñar, no puede enseñar, es un problema. No podría ser pastor, no podría ser anciano, obispo, porque es un requisito, es necesario. Vamos ahora a Tito, capítulo 1, versículo 7. Tito, capítulo 1, versículo 7. Porque es necesario, miren la misma palabra, necesario, que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. ¿Y qué dice el versículo 9, hermanos? Retenedor de la palabra fiel, como ha sido enseñada. Debe ser capaz de retener esa palabra, hermano. Lo que hoy estamos hablando, un ejemplo, lo que hoy estamos hablando de que entre nosotros hubiera alguien, un prospecto de anciano, y quiera ser pastor, o los que ya son ancianos o pastor, deben de retener lo que hoy estamos enseñando, porque algún día lo van a necesitar. ¿Para qué? Mire, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hermano, entonces, aquel que dice: soy anciano o quiero ser anciano, pero no quiere estudiar de la palabra de Dios, no quiere retener la palabra de Dios, podría ser pastor, podría ser anciano. Es necesario que sepa la palabra de Dios, que la retenga. ¿Por qué? Porque eso que aprenda de la palabra de Dios un día lo va a tener que usar para exhortar con enseñanza sana. Ahora, si se viene a dar la función de pastor o de anciano y no sabe la palabra, ¿irá a dar una enseñanza sana? No va a dar una enseñanza sana. No va a dar una enseñanza sana. Va lo que se le venga a la mente. Y algunos con dichos van a empezar ahí, como dice tal dicho, hermano, como dice la Biblia, como dice la palabra de Dios. Y mire, y aquí viene lo más duro: y convencer a los que contradicen la palabra de Dios. Y convencer a los que... Si alguien no está estudiando la palabra de Dios y quiere o es anciano o pastor, ¿cómo va a convencer? ¿Con qué argumentos bíblicos se va a presentar delante de una persona? ¿Con qué argumentos bíblicos se va a parar delante de una persona a decirle: el apóstol, el profeta hoy en día no es vigente? Por dar un ejemplo. ¿Con qué argumento? Cuando dice retenedor de la fiel palabra, que exhorta con doctrina y que convence a los que lo contradicen, indica que el pastor o anciano debe no solo guardar las enseñanzas de las Escrituras, sino también ser capaz de exhortar y de corregir a la iglesia cuando es necesario, usando la doctrina correcta. El liderazgo en la iglesia, por lo tanto, el liderazgo del pastor, del anciano, implica enseñar y defender la verdad de las Escrituras. Hermano, debe pararse delante de la congregación, delante de quien sea, sin pena, sin vergüenza, sin titubear en lo que va a decir, hermano. Porque quien lo constituyó fue el mismo Señor, le dio esa autoridad de ser pastor, de ser anciano. Entonces debe pararse sin fluctuar en lo que va a decir.
más cuando va a enseñar lo que los apóstoles nos enseñaron a través de la palabra de Dios, cuando va a enseñar doctrina. Cuando va a enseñar doctrina. Ahora, la pregunta, y creo que ya todos estamos convencidos, es: ¿existen los pastores entonces hoy en día? ¿Y ancianos? Claro que existen, ¿verdad? Aquí tenemos ancianos y un pastor. Y tenemos un pastor. Existen, hermanos. Ahora, entonces, hablando del evangelista y del pastor maestro, entonces, ¿para qué están ellos? ¿Para qué están ellos? Hablando de ellos, ¿verdad? Porque ya quedamos que apóstoles y profetas hoy en día no los tenemos en la iglesia. El Señor no nos dice nada a nosotros directamente con voz audible, sino a través de su palabra, o a través del hermano que estudió su palabra para que la exponga delante de nosotros, ¿verdad? Pero ven, ahí está su palabra, no puede quedar por fuera. Entonces, ahora sí, sigamos, hermano. Vamos a salir un poco del versículo 11 y vamos a leerlo. Vamos a leer del 12 al 16. A fin, todo lo que hemos dicho de los evangelistas y de los pastores maestros, esto es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, ¿qué quería Cristo? ¿Qué quería Cristo con los profetas, con los apóstoles, con los evangelistas, con los pastores maestros en aquel tiempo? ¿Y qué quiere hoy con los evangelistas y con los pastores maestros? Es que su iglesia, el propósito de Dios es que cada creyente en su iglesia crezca. Y justo en este texto, no de manera individual, sino como parte de un cuerpo unido. Los líderes o estos hombres que Dios ha provisto a la iglesia, los dones y los ministerios que Dios ha dado, tienen la misión de capacitar a los santos, no para que se queden en la comodidad, sino para que sirvan y edifiquen el cuerpo de Cristo. Y ahora vamos a ver entonces para qué el Señor constituyó estos hombres. En primer lugar, comienza diciendo este versículo 12, a fin, o sea, el hecho de que Cristo con su autoridad haya constituido a estos hombres tiene el propósito de perfeccionar a los creyentes, la preparación de los creyentes. Ese es el propósito de Dios, la preparación de los creyentes. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Perfeccionar a los santos significa equipar, preparar, capacitar y restaurar. Ahora, no se trata, porque dice perfeccionar,
no se trata de una perfección sin errores, y más adelante lo vamos a ver, sino de ser entrenados y fortalecidos para cumplir el propósito de Dios. ¿Quiénes, hermanos? Los santos, dice este versículo. ¿Y quiénes son los santos? ¿O quiénes somos los santos? Nosotros. ¿Quiénes nosotros? Los que hemos creído en Cristo. En Cristo. O sea, no solo un grupo selecto específicamente. Entonces, ¿pero para qué nos perfecciona? ¿Para qué nos prepara? Para la obra del ministerio. Para la obra del ministerio. El propósito de esta capacitación es que cada creyente pueda participar activamente en el servicio de Dios. Dice, para la obra del ministerio. Mire ¿qué significa esto? Que el ministerio no se limita solo al evangelista, al pastor, maestro. No se limita a ellos. ¿Ellos qué hacen? Prepararnos a nosotros. Prepararnos a nosotros. ¿Y qué tenemos que entender de esto nosotros? Que no se lo tenemos que dejar todo a ellos. Al menos que no nos estén preparando, ¿verdad? Al menos que no nos estén enseñando. Pero en la iglesia sucede que nos estamos preparando en diferentes áreas. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para servir en la iglesia y fuera de la iglesia. Todos los creyentes tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo: predicando, enseñando, sirviendo, animando a otros, evangelizando de muchas maneras. Hermano, ¿y cómo hacen estos hombres? ¿Cómo hacen los evangelistas, los pastores maestros para prepararnos a nosotros? ¿Cómo hacen? Mire cómo hacen o cómo deberían de hacer. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Y quién enseña? El pastor maestro. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Con la palabra. No a puro testimonio. Hemos escuchado eso por ahí, que algunas personas han llegado a creer a través de testimonios, del testimonio del que está predicando. Y eso no es así. Dice que la escritura es la que fue inspirada para eso, para que nos enseñen. Y ahí vienen las funciones para redarguir. Nos redarguye directamente cuando ¿quién está hablando, hermano? O cuando le estamos leyendo, pero también cuando está hablando el pastor maestro, para corregir. Cuando el pastor maestro, los ancianos nos dicen, hey, venga, vamos a hablar, lo tiene que hacer con la palabra, para corregir, para instruir en justicia. Ahora, ¿para qué todo esto? ¿Para qué vamos a ser enseñados, redarguidos, corregidos, instruidos en justicia? ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Le gustaba esa palabra a Pablo. Acá en Efesios menciona perfección, y aquí dice para que seamos perfectos, enteramente preparado para toda buena obra. Lo mismo que le dijo a los efesios. Esto es para que ustedes lleguen a la perfección. Para que lleguen a la perfección. ¿Para qué vamos a llegar a la perfección? Para la obra, para toda buena obra, dentro y fuera de la iglesia o del templo. Todos. Y eso entonces es para todos. ¿Por qué? Porque todos tenemos algo que ver dentro de la iglesia. Y mire,
y yo mencionaba en cierto momento, no para que estos hombres se queden con eso, que estudien la palabra y se queden con eso, es para que los enseñen. ¿Por qué? Porque esto es un regalo, lo vimos, de que eso es un don. El ser evangelista, ser pastor maestro también es un don. Y en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice: cada uno según el don que ha recibido, ¿qué tiene que hacer, hermanos? Que dárselo. Ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué significa esto, hermanos? Que si los pastores, maestros saben enseñar y dicen, no quiero, está yendo en contra de la voluntad de Dios. Porque si Dios le da ese don, ¿es para qué? Para que lo ministre. En pocas palabras, si tiene el don de enseñar, es para que enseñe. Si Dios lo llamó a ser pastor, es para que enseñe. Si Dios lo llamó a evangelizar, tiene que evangelizar. Ministrelo a otros. Ministrelo a otros. Esos dones, utilícelos en otras personas. Utilícelos en otras personas como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. No nos podemos quedar con lo que el Señor nos ha dado en cuanto a dones, ¿verdad? No nos podemos quedar con lo que el Señor nos ha dado, porque Cristo lo que quiere es que si Él constituyó pastores, maestros, es para que enseñen. Si Él constituyó evangelistas, es para que evangelicen. Y a través de que los evangelistas hagan su tarea, que van a surgir nuevos miembros en la iglesia. Nuevos miembros en la iglesia. Y luego el pastor va a estar enseñando, guiando a esos miembros, y se va a constituir entonces un cuerpo, como lo dice Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Poner a disposición esos dones. Poner a disposición esos dones. Cuando el pastor, maestro o el evangelista, los ancianos estén enseñando, ponga atención. ¿Para qué? Porque eso le va a ayudar a que usted se perfeccione, a que usted sepa cómo poner en práctica sus dones. Y si usted tiene dones, los va a poner en práctica y a disposición. ¿Y cómo lo va a hacer? Como tiene que ser. Mire, aquí en la carta a los Romanos dice: si es de servicio, sirva. Si es de enseñar, tiene el don de enseñar, enseñe. Si tiene el don de exhortar, exhorte. El que reparte, ¿cómo lo tienen que hacer? No espere que le anden diciendo, hermano, vaya, reparte. Con liberalidad. Con liberalidad. El que preside, hágalo con solicitud, hágalo
con todo. El que hace misericordia, hágalo con alegría. Y todo eso lo vamos aprendiendo de los evangelistas, de los pastores maestros, de los ancianos que nos enseñan que debemos poner en práctica nuestros dones, porque este es el fin de que el Señor los haya constituido, que nos enseñen para que nos perfeccionemos delante de Cristo. ¿Y para qué nos vamos a perfeccionar? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mencionábamos que los apóstoles y profetas eran para el fundamento. Para el fundamento. Ahora, mírelo de esta forma: en una construcción, cuando se construye, el fundamento queda ahí en el suelo, ¿sí, hermano Salvador? Y eso se puede quitar. No se puede quitar. Eso ya queda ahí, ya está fundamentado. Lo mismo sucede con la doctrina que Dios dio a los apóstoles, y los apóstoles y profetas hablaron. No se puede quitar. Y una vez que se comenzó a edificar, ¿y quiénes edifican? Los evangelistas y los pastores, maestros y ancianos están edificando. ¿Será que se puede fundamentar más cuando ya se está edificando? No se puede, porque ya se está. ¿Qué habría que hacer? Tirar lo edificado. Y aún así no se podría, porque ya está fundamentado. Se podría excavar más para... Quedó muy seco este arranque, hay que meterle más piedras. ¿Se podría? No, porque eso ya quedó abajo. Lo mismo sucede. El fundamento de la doctrina, el fundamento de la palabra ya está establecida. Ahora están los evangelistas y los pastores maestros, los ancianos, para que edifiquen. Para que edifiquen. Yo creo que esta fue una buena ilustración. Para que edifiquen, para que vayan construyendo. ¿Cómo? ¿Con qué? Con la palabra. Nos vayan enseñando con la palabra de Dios. Por esto es necesario que el pastor sea maestro. El pastor sea maestro. ¿Para qué? Para que edifique ¿con qué? Con la palabra. Entonces, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿para qué nos tienen que preparar los pastores, maestros y ancianos y evangelistas? ¿Para qué nos tienen que preparar? ¿Cuál es el propósito de esta preparación? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón. Y vuelve Pablo con esa palabra: perfecto. Perfecto. Unidad en la fe. Estar juntos, creyendo lo mismo, como estamos aquí, juntos, creyendo a qué, a lo que Dios hizo. ¿Qué hizo? Enviar a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para salvarnos de qué, de una condenación. Eso estamos creyendo. Estamos unidos. Y si no lo estuviéramos, pues qué triste sería el título de esa iglesia, ¿verdad? Unidad y paz. Pero aquí estamos unidos en la fe, creyendo lo mismo. Creyendo lo mismo. Entonces, ¿será que ha habido una buena enseñanza? Pues a la vez yo creo que sí, porque estamos en la unidad de la fe. En la unidad de la fe. Entonces, ese es el propósito de estos hombres, que nos enseñen. ¿Para qué? Para que perfeccionarnos. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos estemos unidos creyendo lo mismo, creyendo en Cristo, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hermano, ¿cómo llegamos a conocer a Cristo? Por una persona que nos habló. ¿Y qué nos habló? Palabra de Dios. La palabra de Dios, el evangelio de Dios.
empezamos a conocer al Hijo de Dios en ese momento. Cuando el Espíritu Santo nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, empezamos ese conocimiento. Cuando el Espíritu Santo nos selló, empezamos a adquirir sabiduría. Porque antes de eso dice la palabra de Dios que nosotros no entendíamos nada. Ahora, empezamos a conocer al Hijo de Dios hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y que todos lleguemos a conocer el Hijo de Dios. A conocer al Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo hicimos el conocimiento y cómo va el conocimiento? A través del Evangelio. ¿Y quién habla del Evangelio? El evangelista. Vemos una razón más para decir que sí está vigente lo del evangelista, ¿verdad? ¿Quién habla el Evangelio? El evangelista. Y por supuesto el pastor y maestro que habla la palabra. A un varón perfecto, hasta que todos lleguemos. ¿A qué vamos a llegar? A la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos, ¿a qué vamos a llegar? Al conocimiento del Hijo de Dios. ¿Y a qué vamos a llegar también? A ser varones perfectos. Y este texto lo vamos a leer, no lo busque porque lo vamos a leer de acá en la traducción al lenguaje actual. Juan, capítulo 17, versículo 21. Te pido que se mantengan unidos entre ellos. Jesús hablando, ¿verdad? ¿A quién? Al Padre. Y que así como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan unidos a nosotros. Así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste. Cuando estamos unidos, hermanos, es una muestra de que hemos creído en algo. Unidos en la fe, hemos creído en algo. Y cuando la gente vea esto, es una forma de que llegue y escuche y crea que el Señor vino. Versículo 22, yo les he dado a mis seguidores el mismo poder que tú me diste, con el propósito de que se mantengan unidos. Para eso deberán permanecer unidos a mí, como yo estoy unido a ti. Así la unidad entre ellos será como, hermanos, perfecta. Y los de este mundo vuelve y menciona lo mismo. Por la unidad que nosotros tengamos, así como el Padre está unido al Hijo, nosotros tenemos que estar unidos entre nosotros y entre nosotros estar unidos a ellos. Y así, y los de este mundo entenderán que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas tú. Padre, los seguidores que tengo me los diste tú, y quiero que estén donde yo voy a estar, para que vean todo el poder que me has dado, pues me has amado desde antes que existiera el mundo. Entonces, será necesaria la unidad en la fe, hermano. Sí, es necesaria. Será necesario que nosotros crezcamos en el conocimiento del Hijo de Dios. Es necesario. Será necesario que nosotros nos enfoquemos para llegar a ser varones perfectos. Sí, es necesario. ¿Cómo vamos a lograr eso? A través de lo que nos enseñen los hombres que Dios ha dado dones de enseñar a los ancianos. Ahora, el crecimiento del cristiano no solo se mide por el conocimiento, sino por la madurez y la semejanza a Cristo. Colosenses capítulo 1, versículo 28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en la sabiduría,
¿A fin de qué? ¿Para qué necesitamos ser amonestados? ¿Para qué necesitamos ser enseñados de parte de esos hombres que Dios ha establecido en la iglesia? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. A todo hombre. Por eso es necesario que en la iglesia hayan ancianos, pastor, personas que tengan el don de evangelismo, ¿verdad? Para que seamos presentados perfectos en Cristo Jesús, nosotros lleguemos a la perfección. Y aprovecho para dar gracias a Dios, ¿verdad? Porque hemos sabido de cuántas iglesias, cuántas congregaciones que tienen dilemas de liderazgo, de ancianos, de pastores, y nosotros hemos sido provistos por parte de Dios de pastor, de ancianos, ¿verdad? Que Dios ha puesto para que nosotros seamos enseñados, para que nosotros seamos exhortados, para que nosotros seamos guiados por ellos con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. ¿Y para qué el Señor también instituyó a estos hombres, constituyó a estos hombres? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. O sea, que tengamos firmeza espiritual, para que nosotros, dice, para que no sean niños fluctuantes. ¿Qué hace un niño? Usted, mencioné los dichos ya rato, pero voy a mencionar uno. Dicen las personas, los bolos y los niños se creen todo. Y también los niños, dígale algo, usted se lo cree. Entre más chiquito está, más se lo cree. Así que, para que no seamos como esos niños, viene un profeta, un apóstol, y nos dice: yo soy apóstol, yo soy profeta. Para esto instituye hombres Dios, para que no seamos como niños que todo lo creemos, para que no seamos arrastrados por los falsos maestros, por los falsos apóstoles, por los falsos profetas, para que no seamos arrastrados por enseñanzas erróneas. Para eso Dios los constituye, para que nosotros vayamos aprendiendo la verdad. La verdad. Y cuando conocemos la verdad, ya no andamos fluctuando en lo que nos dicen. Ya no andamos creyendo a lo que nos dicen, sino más bien podemos incluso debatir, argumentar, contradecir las enseñanzas falsas por lo que hemos aprendido. En Hebreos, siempre en la traducción al lenguaje actual, lo van a leer acá. ¿Por qué uso bastante la traducción al lenguaje actual, hermanos? Porque es bastante comprensible, y en versículos que nos ayudan a reforzar textos, pues en vez de estar explicándolos, lo leemos y lo comprendemos bastante bien. Hebreos capítulo 5 versículo 6. Versículo 12. Vamos a leer desde el 11. Y está hablando, dice, hay mucho más que decir acerca de este asunto. ¿Cuál asunto? Está hablando sobre la apostasía. Hay mucho que decir acerca de este asunto, pero no es fácil de explicarles a ustedes porque les cuesta mucho entender. Con el tiempo que llevan de haber creído en la buena noticia, ya deberían ser maestros, más bien dice. Ya deberían ser maestros. Sin embargo, todavía necesita que se les expliquen las enseñanzas más sencillas acerca de Dios.
Parecen niños pequeños, dice, que no pueden comer alimento sólido, sino que solo toman leche. Son como niños recién nacidos, que aún no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. En cambio, los que sí saben distinguir entre lo bueno y lo malo y están acostumbrados a hacerlo, son como ¿quién? Como la gente adulta, que ya pueden comer alimento sólido. Y pasamos al versículo 1 del capítulo 6. ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso, sigamos aprendiendo más y más. ¿Y de quién vamos a aprender? ¿Quién nos va a enseñar? Los evangelistas, los ancianos, los pastores maestros. Por eso, sigamos aprendiendo más y más. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta que lleguemos a ser cristianos maduros. Dejemos de ocuparnos de las primeras enseñanzas que se nos dieron acerca de Cristo y no sigamos hablando de cosas simples. Dejemos de hacer lo malo, sigamos a Cristo y dejemos de pecar para no morir. Ya sabemos que debemos confiar en Dios. En Dios. Ahora, debemos estar seguros de lo que nos enseñaron cuando éramos niños en la fe. Debemos estar seguros y recordarlo, ¿verdad? Debemos estar seguros. Pero no es tan bueno, si ya lo aprendimos, que lo sigan repitiendo, porque ya lo sabemos. ¿Qué necesitamos entonces, según lo que dice esta carta a los hebreos? Palabra sólida, palabra fuerte, palabra que nos hable. Si ya aprendimos lo fácil, lo bonito, debemos ir más allá, hermanos. Debemos ir más allá, no solo quedarnos con lo primero. Porque, bueno, y ahí están los hermanos que enseñan, lo que enseñamos. Qué bonito enseñar los pasajes comunes, los pasajes que acá ya escuchamos de otros hermanos. Pero cuando vienen los pasajes difíciles, que nos toca quebrarnos la cabeza, que toca estar ahí borrando, porque ya hicimos, voy a mencionar palabras técnicas, ya hicimos exégesis, ya diagramamos. Ahora, es complicado con los pasajes difíciles, como para que el pastor, los ancianos, los que enseñan, vengan y estén hablando, y como es un pasaje difícil no le pone atención. Hermano, es necesario que vayamos. Y es por eso que ve que la iglesia divide clases a los niños por edades, los jóvenes, discipulado, y luego los que estamos recibiendo Efesios, o los que están recibiendo Efesios, porque luego se convierte en una palabra más sólida. Hermano, voy como por la mitad y ya se me está yendo el tiempo. Pero quiero que leamos Primera de Juan también. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Esto, como lo que vamos a leer, ¿cómo lo logramos? Con las enseñanzas que hemos recibido. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Están vigentes esos falsos profetas? Sí. Los falsos profetas, sí. Entonces debemos cumplir esta palabra de estar probando los espíritus, si lo que nos hablan es de Dios, si es palabra de Dios, o vamos a seguir creyendo el Señor me dijo. Tenemos que probar eso, hermanos. Tenemos que analizar eso. ¿Y cómo lo vamos a probar? Poniéndolo
a la par de lo que nos han enseñado nuestros pastores maestros, nuestros ancianos, poniéndolo a la par, a ver si es verdad lo que está hablando tal hombre, de lo que hemos aprendido. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Esto es Cristo. La madurez espiritual, ya estuvimos viendo algo de la madurez espiritual, no se trata solo de conocer la verdad, sino de vivir esa verdad, vivirla en amor, sino que siguiendo como la verdad en amor. Juan 13. Juan capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Ya dijimos y vimos como que en la unidad los demás van a ver que Cristo es real, que Cristo vino y que Cristo les ama. Lo leímos en diferentes pasajes, pero también en eso conocerán que sois mis discípulos. O sea, de que hay alguien a quien seguimos. En que tuvierais amor los unos con los otros. Además se aplica en eso, hermanos, para los pastores ancianos. No podemos corregir o enseñar con dureza. Lo vamos a hacer primeramente en base a la palabra de Dios y también en amor, como Cristo lo hacía. Hablar, actuar con compasión y humildad. Si es exhortar, ¿por qué se va a exhortar a alguien? ¿Por qué vamos a exhortar a alguien? Porque lo amamos. Porque algo no anda bien y no queremos que siga así, porque lo amamos. Porque lo amamos. Por eso, o sea, el amor está ahí. Crecer en todo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Crezcamos en todo. El crecimiento espiritual abarca todas las áreas de la vida. El crecimiento espiritual abarca todas las áreas de la vida: carácter, servicio, fe, conocimiento, en todas las áreas de la vida. Donde vamos, donde trabajamos, en todo, crecer en todo, crezcamos en todo. Ahora, sobre todo, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como dice 2 de Pedro 3:18. Antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El crecimiento del cristiano no es selectivo, o sea, no es por partes, sino integral, o sea, en todo. ¿Y en quién vamos a crecer? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Cristo es la autoridad máxima y la fuente de todo crecimiento espiritual. ¿Y qué somos nosotros, hermano? Cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo tiene que tener una cabeza. ¿Y quién es la cabeza?
Cristo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cuando crecemos en verdad, en la verdad del amor, cuando crecemos en todo y estamos perfeccionándonos a través de lo que nos enseñan los hombres que Dios estableció, no es para compararnos con otros creyentes. No es para que un día digamos, yo dirijo mejor que este hermano, que esta hermana, sino para parecernos más a Cristo, que Él es el mejor ejemplo de perfección. Ahí tenemos que buscar crecer en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, o sea, de Cristo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente. Todo el cuerpo, hermano. La iglesia, cuando el Señor la compara con el cuerpo, es un organismo vivo, donde cada miembro tiene un rol vital. Donde cada miembro tiene un rol vital. Póngase a pensar en alguna parte del cuerpo y si sería lo mismo si usted no tuviera esa parte del cuerpo. Analice, piense en una parte de su cuerpo y si sería lo mismo no tener esa parte del cuerpo. Así somos. Nosotros somos una parte del cuerpo. Quizás uno somos un dedo, quizás somos un ojo, quizás somos una oreja, pero somos algo dentro del cuerpo de Cristo y somos vitales y necesarios. No existe nadie innecesario en la iglesia. Cada miembro tiene un propósito dentro del cuerpo de Cristo, porque bien concertado y unido entre sí, o sea, la unidad es clave para que el cuerpo funcione. Bien concertado, o sea, bien unido, bien formado, bien apegado entre sí. Por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Ahora, todo depende en nosotros, hablando corporalmente, físicamente. El funcionamiento viene de la cabeza, ¿verdad? La cabeza es la que dirige al resto del cuerpo para hacer que funcione. Si la iglesia es el cuerpo, ¿quién hace que todo esto funcione? ¿Quién es la cabeza? Cristo. Colosenses capítulo 2 versículo 19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da ¿quién, hermanos? Que da Dios. Colosenses 2:19. Va creciendo con el crecimiento que da Dios. Y unidos por las coyunturas que se ayudan mutuamente. Las coyunturas representan los lazos que conectan y fortalecen el cuerpo. ¿Qué mencionaba Pablo en esa carta? La unidad, el amor. Esos son los lazos, esas son las coyunturas, las ligaduras que nos unen. La unidad, el amor que nos tenemos los unos por los otros. Así que estemos unidos es indispensable.
Y sigue diciendo, según la actividad propia de cada miembro. Cada miembro tiene una función única y el cuerpo crece cuando cada uno cumple su tarea. Cuando cada uno cumple su tarea. Si no se está cumpliendo la tarea como debería, no crece. Si el pastor, maestro, anciano no enseña, no crece. Pero si el que viene a barrer o la que viene a barrer no barre, tampoco crece, porque no se vería aquello bonito, no nos daría ganas de estar en el templo. Mejor nos quedamos, en vez de ir a esa suciaranguera, mejor nos quedamos en la casa. O sea, todos son indispensables. Para que nosotros escuchemos al pastor maestro la enseñanza, tienen que estar las sillas colocadas. Hay alguien que en su momento las colocó. O sea, todos hacemos algo. Esto por dar un ejemplo. Todos hacemos según la actividad propia que tenemos nosotros, según los dones que el Señor nos ha dado, según los talentos que el Señor nos ha dado, para que los aprovechemos dentro y fuera de la iglesia. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El amor es el fundamento del crecimiento espiritual y la edificación mutua. Como dijo Pablo, si no tengo amor, nada soy. Es eso que nos une para estar cerca, para cumplir con cada función. Y ese crecimiento verdadero, que va a ser en conocimiento, pero también va a ser en cuánto nos amamos y cómo servimos a los demás. Porque cada don, y en específico ese que nos han enseñado los pastores y ancianos, los evangelistas, es para el servicio, primeramente de Dios, pero también para el servicio de los demás, para el servicio de los demás. Lo que nosotros hacemos, ¿será que si no colocamos las sillas no va a tener donde sentarse Dios? Colocamos las sillas para que se sienten los hermanos, ¿verdad? Cuando pintamos el templo, lo pintamos para que se mire bonito. ¿Y quién lo va a ver? Se van a sentir bien los hermanos en un lugar bonito. Entonces, hacemos para Dios, pero también por el amor que tenemos, por eso que nos une en el cuerpo, es para el servicio de los demás. Entonces, hermanos, habiendo mencionado todo esto, propósitos por lo que el Señor constituyó estos hombres evangelistas, pastores, maestros, ancianos, resumiéndolo, el propósito de Dios es que todos crezcamos juntos, que crezcamos fortalecidos por su palabra, protegidos de las falsas doctrinas, practicando el amor, edificándonos mutuamente, no siendo espectadores en la iglesia, sino siendo parte activa del cuerpo de Cristo. Para esto Dios estableció estos hombres, y todo esto lo resumimos en ser edificados. Ser edificado. Quiero terminar con dos textos, hermanos. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25. Desde el 23 leamos, hermanos. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras,
no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y el otro texto que quiero que compartamos es Mateo capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que sean vuestras buenas obras, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y 3 preguntas que usted tiene que llevarse. Como vimos, esos hombres que fueron constituidos por Dios, ahora nos preguntamos, y vimos cuál es su función de estos hombres. ¿Estoy siendo equipado, edificado para la obra del ministerio? ¿Estoy ayudando a otros a crecer en Cristo? ¿Estoy viviendo en unidad, amor y servicio a mi comunidad de fe, o sea, a mis hermanos? Vuelvo y la repito, ¿estoy siendo equipado por parte de esos hombres que Dios constituyó para la obra del ministerio? ¿Estoy ayudando a otros a crecer en Cristo? ¿Estoy viviendo en unidad, amor y servicio a mis hermanos? 3 preguntas, hermano, para que usted reflexione, para que usted medite sobre los hombres que Dios ha puesto acá en la iglesia, sobre si usted está cumpliendo lo que estos hombres han enseñado, si usted está viviendo en esta unidad que es el cuerpo de Cristo, con amor y servicio. Hermanos, la verdad que este es un tema o un pasaje que pienso yo que nos ha enseñado bastante, que aún se puede haber quedado corto el tiempo, porque la palabra de Dios, hermanos, tiene tanto que enseñarnos, y damos gracias a Dios por eso. Y damos gracias a Dios porque inspiró a estos hombres para que nosotros hoy seamos enseñados por evangelistas, por pastores, maestros y por los ancianos. Así que póngase de pie un momento, hermano, y yo le animo a que en su oración, por un momento, dé gracias a Dios por el liderazgo de pastor y ancianos que Dios ha puesto en esta iglesia. Ahí donde está, hermano, usted con sus palabras a Dios, ahí donde está con sus palabras a Dios, hágalo, y yo voy a hacerlo también, pero con Dios en un momento, o sea, usted personalmente con Dios, y luego vamos a tener una oración junta. Agradezca a Dios por sus hermanos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por tu palabra, Señor, que nos diste a través de hombres que tú escogiste y que guiaste a escribirla, Señor, para que hoy podamos tenerla nosotros, Padre.
Gracias, Padre, por esos apóstoles y esos profetas que tú constituiste en un momento, Cristo, para que esa doctrina, Señor, para que esa enseñanza que hoy tenemos plasmada, Señor, ahora en día, Señor, tus siervos que llevan el Evangelio la puedan transmitir, Señor. Para que tus siervos que están guiando, están velando por tu pueblo, Señor, lo hagan a través de las enseñanzas. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por estas personas que pusiste y que has puesto en la iglesia, Señor, para que seamos edificados. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos que nos des sabiduría siempre, Padre, para entender esa palabra que tú pones en la boca de tus siervos, Señor. Y te pedimos siempre para ellos de nuevo, Padre, para que puedan hablar con facilidad de palabras lo que tú quieres que nosotros aprendamos. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a crecer en amor, a crecer en la fe, Señor, a mantenernos unidos en un solo cuerpo, Padre. Gracias por eso, Señor. Gracias porque nos has dado función a cada uno para que tu obra, Señor, permanezca y crezca, Padre. En el nombre de Cristo Jesús agradecemos por eso. Y Padre, agradecemos tu palabra para nosotros en esta tarde, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos y gracias te damos. Amén y amén. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por su palabra, ¿verdad?, que claramente, ¿verdad?, hemos escuchado, ¿verdad?, que nos ha enseñado, ¿verdad?,